Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo de altar familiar. Qué bueno encontrarnos y saber que has separado este espacio para meditar en la palabra del Señor. Hoy estamos hablando acerca de la fe y hemos venido meditando en algunos personajes llamados por algún escritor los héroes de la fe. Y creo que cada uno de estos ejemplos que nos presenta Hebreos capítulo 11 nos da algunas lecciones. Y vamos a ver la lección de dos personajes que aparecen en el versículo 5 y en el versículo 7 de Hebreos. Vamos al versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe de Noé es un ejemplo para nosotros como iglesia. Es un ejemplo de fe de cómo debemos caminar sobre esta tierra. Creo que no hay nada que se acerque más al anhelo de la iglesia que caminar como Enoc. De tal manera que cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús, esperamos esta palabra y fue traspuesto. La palabra traspuesto es una palabra similar a arrebatado, a arpazo. Es la palabra que significa fue colocado, tomado de un lugar y trasladado a otro. Significa que Enoc fue tomado de esta tierra y trasladado vivo al cielo. El Antiguo Testamento solo nos muestra dos casos de que esto ocurrió. El primero de ellos, Enoc. El segundo de ellos, Elías. Ahora, ¿cuáles son las verdades por las cuales el Espíritu Santo deja estos textos para nosotros? ¿Qué tipo de fe debemos tener? Y creo que el tipo de fe es una fe que nos lleva a caminar con Dios. Es el tipo de fe que nos lleva a caminar con Dios. Cuando Enoc es llevado, dice que fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el texto del Antiguo Testamento dice, y caminó Enoc con Dios, y fue llevado al cielo. ¿Cómo estamos caminando nosotros? Creo que la fe es un caminar que se construye en comunión. ¿Cómo debo yo caminar? Debo caminar dando testimonio de mi fe acerca de Cristo. Estaba escuchando a algunas personas, estamos en tiempos, como les hablé hace unos mensajes atrás, un tiempo donde la apostasía es uno de los peligros y una de las señales que vendrán en las últimas tiempos de la historia de la iglesia sobre la tierra. Hoy ya se está sacando a Jesús, ya dice que hay iglesias donde dice que usted puede conocer a Dios sin necesidad de conocer a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es el testimonio de Enoc? Es el testimonio de caminar con Dios. Creo que estás caminando con Dios y ese es el testimonio. El testimonio es que los que están a tu alrededor saben que tú caminas con Dios todos los días. Le dice Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero honrarte, yo quiero agradarte. Y ahí estás desarrollando la fe de Enoc. ¿Cuál va a ser el resultado de esa fe? El resultado de esa fe es que un día, muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá por nosotros y nos llevará a su presencia y seremos arrebatados con Él para estar con Él para siempre. Pero mientras esto ocurre, caminemos con Dios. Mientras esto ocurre, tengamos la fe de Enoc, que no nos da temor de dar testimonio de la grandeza de Él. El segundo personaje es Noé. El versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé hizo un acto. El primero, Enoc caminó con Dios en una relación de intimidad. La fe me lleva a intimidad. Pero ahora Noé, en su fe, tiene que obedecer. Y esa obediencia es hacer cosas que hasta ese momento no se habían visto. Noé es un hombre que camina en medio de una generación antidiluviana. Una generación que la Biblia la cataloga como una generación perversa. Una generación mala. Y hacían los hijos de los hombres lo malo ante los ojos del Señor.
y el Señor se arrepintió de haberlos creado. La palabra arrepentirse no significa de que Dios no hubiera querido hacer al hombre, sino que le dolió tanto a causa de la maldad que el hombre tenía, porque todos sus pensamientos eran de continuo al mal. Pero cuando estaba en ese escenario, ese es el escenario de la narrativa bíblica, aparece este texto: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso es lo que marcó la diferencia. La gracia que halló Noé ante los ojos de Dios. Y esta es una palabra hermosa para nosotros hoy, porque la fe que nosotros tenemos en Dios es una fe que se fundamenta en la gracia, en el favor inmerecido que hemos recibido del Señor. Solo aquel que sabe que ha sido bendecido por Dios, aunque no lo merecemos, puede entender ese concepto tan maravilloso de lo que es la gracia. Cuando Noé es advertido del juicio que va a venir sobre la tierra, Noé se prepara. Y Noé empieza a construir un barco de dimensiones de un transatlántico. Pero no solamente eso, sino que lo empieza a construir en una zona que está lejos de ríos y está lejos del mar. Así que significa que era un proyecto que era una locura. Porque cuando tú caminas por la fe, muchas personas piensan que es locura lo que tú estás pensando o lo que estás haciendo, o que es locura que tú ores, o que es locura que levantes y expreses tu confianza en Dios. Pero en algún momento de la historia y de tu historia, verán los que están a tu alrededor que en ti hay una fe que te va a salvar, que vas a prepararte una provisión porque obedeces a Dios. Él preparó un arca y el proyecto duró 120 años, nos dice las Escrituras. Además que el proyecto tenía una condición adicional, que era prepararse para algo que jamás había ocurrido. Era prepararse para algo que no había ocurrido sobre la tierra, y es que cayera lluvia, que lloviera sobre la tierra. Hasta ese momento la tierra vivía en un efecto invernadero. Los científicos han descubierto una época de la tierra donde caía el rocío de las aguas, donde había un rocío pero no había llovido sobre la tierra. Era un ambiente totalmente propicio para que la vida no solamente se multiplicara, sino que también fuera duradera. Recuerde que estábamos hablando de una generación en una tierra que tenía unas condiciones climáticas distintas a las condiciones después del diluvio. Y ahora Noé está avisando que va a venir una lluvia, algo que no había sucedido, y que iba a ser tan fuerte que toda la tierra se iba a inundar. Por muchos años se burlaron los científicos y los arqueólogos acerca del relato bíblico. Pero el último zar de Rusia, emprendió un proyecto muy interesante de buscar y encontrar el arca. Y logró encontrarla en el monte de Ararat. Y ahí, cuando encuentra el arca, toma algunas fotografías que quedan en el olvido tras la revolución de la antigua Unión Soviética. Es solamente hasta hace unos años atrás que se volvió otra vez a publicar un estudio donde algunos expedicionarios encontraron los restos del arca de Noé en el lugar donde la Biblia dijo que reposó el arca, en el monte de Ararat. Ahí está el testimonio físico de que el hecho del relato bíblico fue una realidad. El diluvio fue una realidad. Y si fue una realidad el diluvio, también fue una realidad que Dios salvó a Noé de esa catástrofe que vino sobre la tierra. Y esta es la palabra que quiero que quede guardada en tu corazón hoy. Dios te ha visto con su gracia. Has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, igual que Noé, seremos guardados de las calamidades que vendrán sobre esta tierra. Tenemos un Dios maravilloso que nos va a guardar y proteger. Caminemos como Enoc, caminemos en comunión, pero caminemos también como Noé, entendiendo que el arca de nuestra salvación ya no es un arca física. El arca de nuestra salvación es una persona y se llama Jesús. El arca de Noé, todas sus implicaciones, habla acerca de Cristo, que es nuestro Salvador,
Noé tuvo un arca para ser salvo. Tú y yo tenemos una persona que se llama Jesús para ser salvo. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos ayudas a caminar por fe. Y gracias, Padre, porque aunque estemos atravesando por momentos de dificultad, Señor, tú traes la salvación, y pido ahora que traigas salvación en el nombre de Jesús de Nazaret a aquellos que están enfrentando diferentes adversidades. Pido que tu gracia, Señor, maravillosa se manifieste y pueda tu presencia, Señor amado, tomar y tocar las vidas que hoy están conectados a través de este medio. En el nombre de Jesús envío una palabra de sanidad, envío una palabra de provisión y envío una palabra, Señor amado, de salvación. Gracias porque tú eres el que lo hace, porque en ti estamos seguros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me agrada que hayamos meditado en estos 3 días acerca de la fe. Si no has visto las otras 2 enseñanzas, puedes consultar aquí en nuestro canal de YouTube y puedes ver todos los altares que tenemos y los diferentes temas. Así que bendiciones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en este horario de 7:30 de la noche, hora de Colombia. Y le anuncio a todos los integrantes de Casa Cristiana que este domingo a las 10 de la mañana tenemos la Cena del Señor. Bendiciones.